17:05. Estamos hasta las 18, como cada tarde aquí en la radio de la universidad. Y en este momento para compartir y anticipar una actividad que se va a desarrollar el viernes a las 18 en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es la reedición de El territorio de Misiones, un texto de Francisco Rabe, y el responsable de esta reedición es Oscar Daniel Cantero, que está en línea para charlar un ratito. Oscar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alicia, y buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que estamos muy contentos de concretar esta publicación, y el viernes hacemos la esperada presentación. Contanos un poco de este texto. Bueno, la verdad que es un texto bastante raro, no es muy conocido, son muy pocos historiadores los que trabajaron con este tema. Yo tuve acceso a él a través de Jorge Machón hace ya muchos años, cuando tenía por ahí como objetivo de tesis la investigación de toda esta zona del Alto Uruguay durante la etapa en la que supuestamente no ocurrió nada, digamos, esta etapa conocida como la del espacio vacío, entre la etapa de Andresito, digamos, principio del siglo XIX, y la llegada de los inmigrantes en el siglo XIX. Hay como un vacío, y se creó esa imagen del vacío, de que no había absolutamente nada, y que los inmigrantes cuando llegaron se encontraron con un territorio vacío. Y en realidad hay una serie de textos de la época que nos van echando luz de que tan vacío no estaba el espacio, sino que había múltiples actividades económicas, había una población bastante heterogénea, compuesta por descendientes de los antiguos guaraníes ya muy mestizados, más inmigrantes de origen correntino, más muchos brasileños que se asentaron en la zona, más una población afro bastante poco conocida también que escapando de la esclavitud terminó asentándose en esa zona. Y justo en la década de 1850, mitad del siglo XIX, aparece este ingeniero alemán recorriendo la zona, primero el servicio de Río Grande do Sul, y después concibe el proyecto de llevar adelante una colonización en la zona de San Javier, y concretamente abrir una picada que comunicara con los yerbales del centro de la provincia. ¿Sí? Y bueno, cuando no tiene éxito en las gestiones ante el gobierno correntino, lo que hace es trasladarse a Buenos Aires y publica en 1869, en plena guerra de la Triple Alianza, publica este texto que se llama precisamente El territorio de Misiones. Y un poquito como consecuencia de que se le cajonearon todos los proyectos en Corrientes, tiene una visión muy negativa de la administración correntina, y propone la creación de un territorio, ¿sí? La desvinculación de Misiones de Corrientes y crear un territorio nacional, algo que se anticipa a más de una década, lo que efectivamente ocurrió en 1881. Por eso es un texto bastante interesante, porque por un lado porque antecede y propone cosas que después se concretarían, ¿sí? La creación del territorio nacional, la colonización trayendo inmigrantes, y por otro lado nos da una descripción bastante interesante de cómo era la zona en esa época. ¿Y cómo describe a Misiones? Describe es interesante porque en realidad él dice es un espacio vacío, o sea, no hay pobladores, dice. Y en realidad hay algo que nos alertó Esteban Esnijur en un momento, que efectivamente desde el marco ideológico desde el que se movía Rabe y todos estos escritores de esta época, como Martín de Musí, el padre Gay, efectivamente no había pobladores, porque ellos entendían al poblador como alguien que tenía un título de propiedad, tenía un emprendimiento económico. Ese tipo de pobladores no existía, ¿sí? Sino lo que había era una población dispersa, que nos permite afirmar que zonas como Concepción de la Sierra, por ejemplo, como San Javier, nunca estuvieron totalmente desocupadas. Y da una descripción bastante pintoresca por momentos de Misiones. Hay una descripción muy detallada de lo que era viajar desde San Javier hasta el Ñuguazú. El Ñuguazú era el yerbal más
silvestre, más cercano. Iguazú es lo que hoy es Campo Grande, digamos, en esa zona. Y describe las actividades y cómo era esa sociedad de frontera, si se quiere, compuesta por mestizos, guaraníes, por descubierteros como aventureros que iban a abrir camino en la selva para buscar estos nuevos reservorios de hierba silvestre. Y nos da un panorama general de esa época. Elaboró también un mapa, Rabe. Lamentablemente el mapa no lo pudimos localizar, está en el archivo corriente, pero no pudimos tener acceso a ese mapa. Bueno, esa es una cuenta pendiente a futuro. ¿Y por qué lo eligieron a él para esta reedición? En realidad lo que nosotros venimos haciendo desde hace varios años, desde un par de años antes de la pandemia, es formar un grupo editor, un grupo de personas interesadas en producir material pensado inicialmente para profesores de secundaria, para que se pueda trabajar en las escuelas, para que haya material de discusión y actualización, sobre todo sobre lo que se está investigando, un proyecto que en su momento estuvo dirigido por Héctor Jaquet. Después del fallecimiento de Héctor y la pandemia, tuvimos un proceso de reacomodación y logramos salir adelante editando fascículos destinados a docentes de escuela secundaria. Le pusimos un nombre a este grupo que inicialmente no tenía nombre, también una iniciativa de Jaquet, que es el grupo El Zarpazo, ese es el nombre que le pusimos. Y ahora, una vez que los fascículos empezaron a circular, apostamos a empezar a publicar libros. ¿sí? Y el libro de Rabe tiene dos cuestiones que lo volvieron muy atractivo. Uno, que es un texto bastante poco conocido, de una etapa bastante poco conocida de Misiones, y otro que no es un libro demasiado extenso, tiene poco más de 70 páginas, entonces será manejable dentro de los presupuestos que nos manejamos. Nosotros nos autosustentamos, digamos, a partir de lo que vendemos, vamos recaudando y vamos publicando nuevas cosas, entonces era algo viable. Y en un primer momento el objetivo es darnos a conocer, empiecen a circular estos materiales para a futuro elevar un poco la apuesta y publicar también otros textos más extensos. Oscar, ¿y cómo es la recepción de estos textos de historia de nuestra provincia en la escuela secundaria? ¿Vieron que ya hay devolución? ¿Hay algún tipo de reacción a lo que se está produciendo, están produciendo ustedes? Sí, en principio no tuvimos muchas devoluciones en cuanto a opiniones, si estaba bien o estaba mal, pero es algo que empezó a circular, digamos, de una manera bastante informal, digamos, todavía no está en librerías del texto, sino que nos manejamos a partir de un correo electrónico donde se hacen los pedidos, y se movió bastante. En el último año se vendió bastante, circuló, hicimos presentaciones en un primer momento. La primera presentación fue vía Zoom, algo todavía de la pandemia. Después hicimos una presentación en Posadas, hicimos una presentación en Apóstoles, en la que concurrió mucha gente, y tenemos previsto en el mes de octubre hacer otras presentaciones en Jardín América, Banda y El Dorado, como para un poquito romper esta tradición de que todo lo que tenga que ver con la investigación y la historia tenga que pasar por Posadas. Entonces empezamos a salir al interior también, y en general tenemos muy buena aceptación. O sea, en general los colegas reciben con mucho entusiasmo el texto. Todavía está pendiente la evaluación de si sirvió el material, qué efecto generó en cuanto a las prácticas docentes, sobre todo. Son textos que van conformando como una currícula paralela, digamos, o ya también forma parte de lo que propone, no sé, el Ministerio, el Consejo, para que se dicten las escuelas. No, en realidad no basamos mucho en la currícula, porque en realidad tenemos que partir del hecho de que no está instituida la enseñanza de la historia regional en la escuela secundaria. Aunque hay una ley que establece la obligatoriedad, no están los diseños curriculares.
O sea, en la realidad en la escuela secundaria se tiene historia sola, no se habla de historia regional, en primero, segundo y tercero. Y ahí el colega, de acuerdo a sus posibilidades, a sus tiempos y al material de que disponga, tiene que enseñar en pocas horas y en 3 años desde el origen del hombre hasta la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, hay una cantidad de contenidos concentrados ahí muy grande que hace que la enseñanza de la historia regional pase muchas veces por la iniciativa de los docentes. Y en ese caso, el otro gran problema es la escasez de textos que aborden la temática regional y sobre todo que tengan miradas más actualizadas de lo que se está investigando ahora. O sea, hay una separación muy grande entre lo que se enseña y lo que se investiga. Y un poquito la idea era establecer un puente entre investigación y enseñanza a partir de estos fascículos. Por eso, viendo el tema de los fascículos, cada fascículo tiene 3 artículos de investigadores dedicados a determinada temática. Por ejemplo, Esteban Esnihur trabajó el tema de la ocupación del Alto Uruguay. Estamos en proceso de trabajar con Cecilia Gallero, Luz Pay, que por ejemplo que son investigadoras que están trabajando en temáticas específicas que tienen que ver con la inmigración, con la época del territorio nacional, y que la idea es también hacer como una suerte de divulgación de eso que vienen trabajando y un poquito también que se conozcan nuestros investigadores, que los tenemos y muy buenos en la universidad. Está bueno esto también, ¿no? De pensar esto que decís desde lo que se está investigando como una agenda de hoy, digamos, ¿no? Para interesar también a los y las estudiantes en una etapa en la que a veces la curiosidad es un momento muy interesante, es un motor para poder recorrer esta provincia que es de por sí muy interesante. Sí, totalmente, y desterrar un poquito esa idea de que en Misiones lo único que hubo fue la etapa jesuítica entre el ciclo inmigrante. Digamos, hay un montón de temáticas muy ricas, muy diversas que algunas se están investigando, otras todavía están esperando a que se las empiece a investigar y hay mucho trabajo por hacer, digamos, pero nos parece que es interesante en principio esto, que el colega docente conozca lo que está haciendo el colega investigador. Oscar, y el Zarpazo, este grupo editor, ¿quiénes lo componen? ¿Son todos docentes de la Facultad de Humanidades? ¿Cómo está compuesto? Sí, en su gran mayoría es gente vinculada al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, docentes, alumnos en su momento, que ahora ya son graduados, la mayoría de ellos, y el que no pertenece al Departamento de Historia es Francisco Sánchez, que es nuestro diseñador, toda la parte gráfica de los que hayan tenido acceso, los que van a tener acceso al material, se van a dar cuenta que la parte gráfica está muy bien cuidada. Por ejemplo, en este libro de Raves se utilizó una tipografía antigua como para darle un ambiente de época. Se cuidó mucho eso de márgenes amplios, por ejemplo, no como esas ediciones nuevas que por ahí tienen letras muy chicas, muy encima. Bueno, acá buscamos que sea también una lectura placentera, con un tipo de papel ahuesado que no se hace blanco y que impacta la vista, ediciones cosidas, o sea, un estándar de calidad, digamos que poco frecuente, digamos, en nuestro medio. Bueno, Francisco Sánchez es por ahí el encargado de toda esa parte gráfica. Y después tenemos varios integrantes, Tati Schroeder, Lucía Schroeder, que fue directora del Departamento de Historia cuando se generó este proyecto, es un poco la que dirige el timón después de la muerte de Héctor en cuanto a la organización, la coordinación, toda esta cuestión. Después hay graduados que tienen una activa participación. Jorge Romero es uno de los el que se encarga por ahí del nexo entre el graduado que está trabajando en las escuelas y el grupo editor. Y es el que está dirigiendo junto con Katy los 2 fascículos que están por salir este año y el año que viene. Camila Carballo, que también está vinculada al área pedagógica de la facultad, tiene un trabajo muy destacado en esa cuestión.
En esta edición colaboró Lara Montero. Lara Montero es una estudiante de letras y de historia, o sea que combina las dos ramas, y eso se nota mucho en el trabajo, en la corrección y en la edición. Hizo un trabajo, la verdad, formidable. Franco Yoles y Ileana Morinoni se encargan de toda la parte de difusión y ventas, todo lo que sea promoción, y la cuestión de las redes sociales está en manos de ellos. Y bueno, es un grupo heterogéneo donde tenemos miradas diferentes. Éramos muchos más en un principio, pero después por ahí fuimos quedando menos, pero cada uno tiene una función importante dentro del grupo, y sobre todo lo que nos interesa es por ahí también esa mirada que era muy propia de Héctor Daquer. Es un grupo desestructurado y sin verticalismos, digamos, donde todos tienen participación, voz y voto en las decisiones que se toman. Y la verdad que estamos muy orgullosos con el trabajo que venimos realizando. Oscar, entonces mañana digo, el viernes a las 18 está la presentación, y ahí se puede comprar este libro. Sí, va a estar a la venta ya, así que ya tenemos el material. A veces uno está pendiente de que lleguen, ya saquen acá los libros, así que va a estar a la venta este viernes. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, y ahí vamos a estar pendientes también, porque está más que interesante poder, no solamente el texto, sino el trabajo que vienen realizando, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Alicia, y bueno, un saludo a toda la audiencia, y los esperamos a todos este viernes. Muchas gracias, hasta luego. Oscar Daniel Cantero es el responsable de esta presentación, de esta reedición de El territorio de Misiones, un texto escrito por Francisco Rabe, 1869. Es la fecha en que se edita este texto, y la reedición a cargo de El Zarpazo, que es el grupo editor, este grupo, como nos contaba Oscar, que nació como iniciativa, entre otros y otras, de